Hola, soy Juan. En este corto video voy a tratar de explicar de manera muy rápido el uso de esta herramienta para descargar nuestras hojas de Google Sheets y trasladarlas de manera automatizada a nuestro archivo de Excel. Como decía, eh, es un procedimiento sencillo, es útil si obviamente le encuentras la utilidad, si logras desarrollar bien la idea de lo que quieres hacer, es algo que te puede servir y te puede beneficiar muchísimo. En este ejemplo o en este video explicativo voy a tratar un ejemplo específico de una encuesta a través de un formulario de Google Sheets en el cual se hace, pues las personas capturan sus datos o dan su opinión sobre una encuesta y nosotros vamos a poder, en este ejemplo, descargar esa información haciendo clic en un botón, vamos a descargar la información y la vamos a trasladar a nuestro archivo y de ahí lo vamos a pasar a otra hoja en la cual muy probablemente ya vamos a tener un historial en el cual hemos estado contactando a las personas a través del correo electrónico, pero eso lo voy a explicar de manera detallada paso a paso, pero me interesa también darte los pormenores de cómo es el funcionamiento de esta herramienta. Como decía, este es un ejemplo muy específico, ¿verdad? Obvio está que tú lo puedes adaptar a cualquier necesidad que tú tengas. Aquí el asunto es saber cuáles son los parámetros que tenemos que mover partiendo de esta plantilla o en el futuro, si tú quieres hacer algo distinto, pues obviamente tú podrás cambiar la ubicación de los parámetros, las hojas, los nombres y todo lo demás, considerando siempre que pues todos los datos que podamos o debemos cambiar, en este caso y en este ejemplo en específico, están en la hoja llamada sysconfig. Entonces, acompáñame para que te dé los pormenores de cómo funciona esta herramienta. Ok, eh, de primera instancia, como decía, esto trata de descargar la información que tengamos en una hoja de Google Sheets. El primer requisito es que nuestra hoja de Google Sheets o nuestro archivo de Google Sheets debe de estar compartido de manera, en este caso, de manera que con la opción que dice que cualquier persona que tenga el link, y voy a venir acá para poner el ejemplo, tengo aquí la hoja, o mejor dicho, tengo aquí el archivo, ¿verdad? Porque aunque realmente tiene nada más una hoja, la hoja llamada datos, pues este es mi archivo, si lo podemos llamar de esa manera, mi archivo de Google Sheets, o mi hoja de Google Sheet, o mi hoja de cálculo de Google Sheet, ¿verdad? Porque a lo mejor decir archivo puede que muchos se confundan, pero en realidad pues es un archivo que puede tener más de una hoja. Entonces, eh, nuestra hoja que tengamos de Google Sheets, lo que tenemos que hacer es darle en la opción compartir o en la opción share y después de ello vamos a seleccionar la opción que diga cualquier persona con el enlace o cualquier persona que tenga el link o cualquier persona que tenga la liga, sea como sea que te aparezca la opción. No que sea restringida porque al aparecerte restringida te va a marcar un error cuando ejecutes el procedimiento y no te va a no te va a permitir descargar la información. ¿Ok? Eso es lo único que tienes que hacer aquí en los permisos de la hoja para que podamos utilizar esta herramienta. ¿Ok? Después de ello, lo que vamos a necesitar es copiar la URL, en este caso, ¿verdad? De nuestra hoja o nuestro archivo de Excel. Y esta URL la vamos a poner, la tenemos ahí en el código y ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Pero lo primero que tenemos que hacer en nuestra hoja de Google Sheets es hacer esta parte, ¿ok? En compartir, darle a la opción cualquier persona con el link o cualquier persona con el enlace. Adicional a ello, en este ejemplo en específico, como mencionaba, yo tengo un formulario que es a través del cual recolecto los datos, pero esto no es necesario, ¿ok? Es necesario para este ejemplo en específico y lo puedes utilizar, es público, ahí está para el ejemplo, para el ejercicio, pero esto no es necesario. Esto es porque yo así estoy capturando los datos, pero realmente la información de la hoja puede ser una hoja existente que tú ya tengas, puede ser una hoja que tú copias y pegas de otra parte o que varias personas capturan en ella, no sé, sea cual sea la forma en la cual tú la tengas, ¿verdad? Esa hoja la vas a poder descargar. El asunto aquí con este formulario es que para este ejemplo en específico yo lo utilizo para recolectar información
como una encuesta pública que hay en Internet. ¿Ok? Entonces, nuestra hoja de datos que tenemos por acá, aparte del requisito del permiso o de compartir, es importante también que el nombre de la hoja, ¿ok? El nombre que tiene la hoja acá donde dice datos, ese dato, o mejor dicho, ese nombre lo tenemos que tener, ¿ok? Lo vamos a llevar a nuestra archivo o nuestra hoja de configuración de nuestra herramienta. Voy a regresarme a mi hoja. Ok, voy a ir a la hoja sysconfig, que es la que tiene la configuración del archivo. Y aquí vas a encontrar 5 configuraciones que de momento son las únicas que he necesitado, ¿verdad? Ok, aquí dice Google Sheets ID. Este dato lo vamos a sacar de nuestra URL de nuestra hoja. Recuerda, cuando ya ha sido compartida con cualquier persona que tenga el enlace, ¿ok? Porque ese link varía dependiendo del permiso que tú le des. Entonces, ese link voy a ir acá a mi editor de código y por aquí tengo la URL. Esta es la URL de mi archivo de Google Sheets que tengo allá. Entonces, la parte que está después de la D, mira, aquí la voy a marcar. Obviamente va a ser diferente con tu archivo, ¿verdad? Pero la parte que está después de docs.google.com spreadsheet diagonal D diagonal, esa es la parte que vamos a poner en nuestro ID en nuestra configuración llamada ID, ¿ok? Esa es la parte que vamos a seleccionar, la vamos a copiar y la vamos a pegar acá, donde dice Google Sheets ID. Luego tenemos otra que dice Google Sheet Git, ¿ok? Que esta es como si fuera, quiero pensar que es, a lo mejor, no sé si es la de la hoja. Habría que revisar nada más, crear una hoja nueva y ver si ese dato es el que cambia, ¿no? Pero esos son los datos que necesitamos. Entonces, este dato es el que viene después de acá, de donde dice Git o hit igual y luego al final viene ese dato, ¿no? Es hit. O me imagino que quiere decir Google ID. Ese es el dato que vamos a poner acá. ¿Ok? Lo copiamos y lo pegamos acá. Luego dice Google Sheet, nombre de la hoja. Ese es el nombre que te mencionaba, que es el nombre que tenemos acá en nuestra pestaña o en nuestro tab, la hoja de nuestro archivo de Google Docs. Entonces, ese nombre de la hoja, aquí donde dice datos, es el que vamos a poner ahí en esa configuración que te estaba mostrando ahorita, aquí. ¿Ok? Aquí lo vamos a poner. Luego dice, nombre del archivo Excel, descarga. Este es el nombre del archivo que se va a descargar o que le vamos a dar a la hoja que vamos a descargar. ¿Ok? Le vamos a asignar un nombre nuevo a ese documento que vamos a descargar. Es como si yo fuera a mi Google Drive y descargara ese archivo, lo descargara como una hoja de Excel, automáticamente se le da el nombre que tiene asignado allá en Google Drive. Pero en este caso le vamos a asignar un nombre para que este nombre nosotros lo podamos, pues ahora sí que manejar a nuestro antojo y manipularlo obviamente a través del código. Entonces, este es el nombre que le vamos a dar al archivo que se va a descargar. Ojo, no tiene nada que ver con el archivo de trabajo, ¿ok? Va a ser un archivo independiente. Y luego dice nombre de la hoja para los datos en este archivo. Aquí también dice datos, ok, pero puede ser otro nombre distinto. Esto es porque mi hoja datos, aquí en mi archivo, mira, me voy a cambiar acá, así se llama, ok. Se puede llamar base de datos, base de datos 10, base de datos 20, como tú le quieras llamar, ok. Pero este dato que pongas aquí, en B6, en esta configuración que dice nombre de la hoja para los datos y luego dice entre paréntesis este archivo, es a donde se van a copiar los datos del archivo que se acaba de descargar, se van a copiar a esta hoja, ¿ok? Hasta ahí, esta parte es la parte que te va a permitir traer la información de cualquier hoja de Google Sheets, ¿ok? O sea, el procedimiento hasta ahí te ayudaría a que cualquier hoja que tú tengas allá, mediante los datos que pongas aquí, el procedimiento te va a permitir descargarlo y traerlo desde estos datos o esta configuración que te permiten ubicar la hoja de Google Sheet en Google Drive, en esta hoja o en esta pestaña de ese archivo, ¿verdad? A este archivo que se va a descargar y te va a trasladar la información a este archivo donde tengas el procedimiento. Hasta ahí eso lo puedes hacer con lo puedes hacer con cualquier hoja, ¿ok? Aparte, en este procedimiento específico, que como decía, es el del ejemplo, ¿verdad? En el cual he creado una encuesta a través de Internet para recolectar información de los usuarios, yo he agregado una hoja que dice datos global, ¿ok?
aclaro el punto. Esta hoja no es necesaria, no es obligación que la tengas, ¿ok? No es obligación que la tengas en el sentido de que la parte anterior, hasta la parte anterior, hasta la hoja datos, hasta ahí tú descargas la información de Google Sheet y te la traes a tu hoja, ¿ok? Hasta ahí no necesitarías hacer nada más. En este ejemplo en específico, hago la aclaración, en este ejemplo en específico, por así convenir o así requerir para lo que en teoría quiero hacer con este ejemplo, ¿verdad? Yo lo que quiero hacer es, ok, las personas están contestando la encuesta y yo les estoy preguntando si conocen de VBA y si quieren cursos gratis y aparte les pido el correo electrónico y les pido su número de WhatsApp. Ok, después de que yo tengo la información, ya voy a poner el ejemplo ya con este ejemplo en específico. En este ejemplo en específico, las personas estas las estoy contactando, ¿verdad? Cuando yo refresco la información y descargo la información nueva, yo contacto a las personas probablemente también a través de un procedimiento automatizado, una vez que se actualiza la información. Si hay registros nuevos, ¿verdad? A lo mejor yo tengo un procedimiento adicional a lo que ya hice cuando se descargó la información, que si encuentra registros nuevos, a lo mejor manda un correo electrónico automatizado. Dándole las gracias a la persona por suscribirse o por enviar su opinión y enviarle un regalo, enviarle una invitación, qué sé yo, cualquier cosa. Entonces, cuando yo lo contacto o ya que envío el correo electrónico, probablemente yo venga a esta hoja y le voy asignando aquí el número uno al que está contactado, qué sé yo, ¿no? Y a lo mejor le voy agregando un estatus, pero cada vez que yo actualizo la información, los datos nuevos que hayan sido capturados en la web, o en este caso en mi formulario de Google Forms, ¿verdad? Van a venir a caer aquí a esta hoja, ¿ok? Todos van a venirse a poner aquí. Y solamente los que no existan aquí en datos global se van a copiar aquí a datos global, solamente los nuevos. Entonces, cuando haya registros nuevos, se van a venir a poner acá abajo y de esta manera yo ya voy a tener manera, pues, de ir contactando a esas personas nuevas, ¿verdad? No voy a traerme todos los datos. Porque si me trajera todos los datos, o si aquí también tuviera la pestaña contactado en datos, ¿verdad? Pues me va a traer el dato que yo tenga en la web. Y como no puedo manipular la información desde Excel a la hoja de cálculo de Google Sheets, no la puedo manipular, puedo enviar información quizá también a través de un formulario o a través desde Excel con un procedimiento, pero no la puedo manipular. Entonces, como no la puedo manipular, lo único que estoy haciendo es que estoy copiando la información de una hoja a la otra hoja, pero solamente los datos nuevos, los datos que no existan en mi datos global, que es como si fuera mi base de datos con toda la información. ¿Ok? Entonces, el procedimiento puede que me sirva para descargar la información y traerme después únicamente, ¿verdad? A mi hoja, los que no existen, los que son nuevos. Por lo tanto, esta hoja llamada datos en algún momento pudiera ser algo temporal porque realmente me sirve únicamente para descargar la información, ¿verdad? En el otro archivo, traérmela a esta hoja mediante una sentencia SQL utilizando ADO y después de aquí trasladarla a la hoja datos global, ¿ok? La pude haber hecho o probablemente te preguntas por qué no la traje directamente desde el archivo que descargué y lo puse en datos global, considerando únicamente aquellos. Bueno, la realidad es que lo puedo hacer de dos maneras, utilizando un ciclo, ¿verdad? Que va a ser mucho más tardado. Y la forma por la cual lo hice de esta manera, traérmelo para acá, es porque al tenerlos en el mismo archivo de trabajo, puedo puedo utilizar ADO también y puedo hacer una sentencia SQL de inserción de datos y utilizando una cláusula where que me permita eh, distinguir los registros que no existen en una tabla de la otra y de esa manera sea mucho más rápido. Independientemente del orden de las columnas y todo lo demás, no importa. Entonces, esto es mucho más rápido, mucho más efectivo, por eso es que lo hice de esta manera. De la misma manera, en algún momento, si tú dices, sabes que la hoja de datos no necesito que tenga información porque es mucha información y a lo mejor hace demasiado abultado mi archivo, pues simple y sencillamente la puedes utilizar para traerte la información, ¿verdad? Una vez que copias los registros nuevos a tu hoja de datos global, puedes borrar el contenido de la hoja de datos y de esa manera puedes reducir el tamaño de tu archivo. Pero
vuelvo a lo mismo. Este es un ejemplo solamente de específicamente de esta encuesta que yo tengo. ¿Ok? La parte en la que tú lo tienes que hacer y cómo tú vas a tratar tus datos, pues esa parte lo vas a hacer en base a la necesidad que tú tengas. ¿Ok? Entonces, dicho esto, tenemos ya la configuración, ya dijimos a qué se refiere. Estos datos los vamos a sacar de nuestra URL, de nuestra hoja de Google Sheets. ¿Ok? Tiene que ser con los permisos de compartido o con los permisos con el que tenga el enlace o con cualquiera que tenga el enlace, el nombre de nuestra hoja de Google Sheets, allá el nombre de la pestaña, no el nombre del archivo, el nombre del archivo que se va a descargar, mira, este que tengo acá, Google Forms Data, este archivo que tengo aquí, lo voy a abrir, ese es el archivo que se descarga, ¿ok? De mi hoja de Google Sheets, aquí está. Este es el archivo que se descarga. ¿Ok? Entonces le estamos asignando ese nombre. Entonces dijimos, este es el archivo que se descarga. Este es mi archivo al que yo le di ese nombre ahí en mi hoja de configuración, en esta parte de por acá. Google Form Data XLSX, este es el archivo que estoy descargando. Este se descarga con la información que yo tengo allá en mi hoja de Google Sheets. Obviamente es importante mencionar que la información que tú tengas en esa hoja, obviamente, ¿verdad? Quiero hacer la aclaración, debe de tener el formato, no formato de tabla, o una tabla, no debe de ser una tabla de datos, sino con que sea una tabla de rango que esté bien definida, con eso va a ser más que suficiente. La verdad que este procedimiento puede tener varias utilidades. Una es que lo puedes utilizar únicamente para descargar la hoja y con eso te vendría bien, independientemente de que tu hoja en Google Sheets esté estructurada realmente como una tabla de rango o que tengas información en columnas sí, columnas no, qué sé yo. O sea, puedes tener información distribuida por cualquier celda y no tendrías ningún inconveniente para descargarlo porque hay un procedimiento que se encarga de descargar esa hoja. ¿Ok? La parte la parte específica de este ejemplo, ¿verdad? Es la que ya nos lleva a tener obviamente más requisitos y de ahí tú puedes partir para ver qué es lo que tú necesitas y cómo debes de estructurar tu ejemplo, ¿ok? Entonces, vayamos al código y voy a venir acá. Y tengo por aquí este procedimiento que se llama PS Download Google Form Response, ¿ok? Acá arriba he puesto el link para el formulario de captura, que es un formulario que está ahí, es libre, es para el ejemplo este ejemplo en específico, ¿verdad? Y aquí he dejado la información necesaria. Aquí pongo el ejemplo de la URL, ¿verdad? En este caso, del archivo con el cual estoy haciendo el ejemplo. Aquí puse la nota, la URL debe ser pública, cualquiera con el link. No pública, sino, bueno, cualquiera persona que tenga el link, ¿verdad? La estructura de la URL se debe tomar en cuenta tal como está, o sea, la copias de la barra de direcciones y la puedes pegar aquí, bueno, en tu ejemplo, ¿verdad? Para que tomes de ahí los datos, porque en realidad no la necesitamos toda aquí, la necesitamos por partes allá en el archivo, en la hoja de configuración. Entonces, la dejo aquí, la parte, como viene quitándole, ¿verdad? La parte esta, mira, aquí puedes ver que esta parte que tengo aquí en la variable GSURL es la parte que termina hasta por acá, ¿ok? Antes del edit, de la diagonal y el edit, tal cual la debes de poner para que puedas construir la información como la tenemos, ¿ok? Ya la parte del ID y del hit, eso lo vamos a poner, como decía, toda esta parte, recuerda que comenté al principio, es la parte del ID, ¿ok? Y la parte que está después del hit igual, o sea, en este caso el último valor numérico, es nuestro hit, pero no lo vamos a poner aquí, ¿ok? Lo vamos a poner allá en la configuración, en nuestra hoja sysconfig, para que esto sea dinámico, obviamente, y no tengas que estar viniendo a cambiar aquí en la hoja, ¿verdad? Aunque realmente podemos hacer también esa parte, mira, esa parte faltó, ¿verdad? Esta parte faltó de ponerla también allá para que no tengamos que venir a cambiar nada en el código. Esa sería la única parte que tendríamos que hacer.
¿verdad? Y lo voy a hacer de una vez aquí, para que se quede de una vez. URL de nuestra archivo de Sheet. ¿Ok? Y aquí vamos a copiar. Ojo con lo que vamos a hacer aquí, ¿ok? Porque eso se va a quedar, aparte del video explicativo, se va a quedar para esta versión, ¿ok? Entonces vamos a copiar, en este caso en específico, voy a copiar mis datos de este ejemplo y lo voy a poner acá, ¿ok? Este va a ser entonces, le voy a quitar el link, hiperlink, ¿ok? Y voy a dar formato. Y va a ser entonces B7, voy a venir para acá y voy a quitar este de acá, lo voy a poner aquí que va a ser B7, ¿ok? Esta es una función, la h es la función h que hace referencia o convierte en un objeto de hoja, en este caso la hoja sysconfig, ¿verdad? Para hacerlo de una manera corta, mucho más rápido. Entonces aquí le estoy asignando a este valor, le estoy asignando el valor que tengo allá. Voy a dejar de referencia este dato aquí, solamente referencia, aquí van a ir, obviamente tus datos van a ir depositados allá en la hoja sysconfig. Y todo lo demás ya es la parte que compone la URL final para descarga, ¿verdad? Que como puedes ver aquí, a la parte del GSURL se le adiciona la diagonal, luego export y luego el formato. Después le agregamos el ID y después le agregamos el HID. Ya con esto tenemos completa nuestra URL para descarga. ¿Ok? Tenemos por acá el nombre del archivo para la descarga. Le estamos asignando aquí a la variable filename uno que se llama base de datos, ¿verdad? Y esta base de datos no es otra cosa nada más que una función, ¿verdad? Que me trae la configuración de B5, ¿ok? Aquí lo tengo, B5, nombre del archivo de Excel para la descarga. Entonces, lo que tengo aquí en B5 lo estoy poniendo, ¿verdad? Eh, en el mismo directorio en el cual yo tengo mi archivo de trabajo. Tú lo puedes cambiar obviamente esta parte, pero para este ejemplo en específico, ¿verdad? Tenemos que lo estamos depositando en la misma carpeta. ¿Ok? Entonces, lo deposito ahí, tengo ya el nombre del archivo para la descarga, entonces mediante el uso del objeto, el msxml2 para descargar o para crear a conectarnos a una página web y todo lo demás, utilizando el objeto de stream de ADODB, de la librería de ADO. Descargamos aquí la información únicamente hasta que esté totalmente cargada la página. Obviamente vamos a proceder, ¿verdad? Abrimos, descargamos y hacemos todo lo demás. Esta parte de acá no es tema, obviamente, de cómo funciona y todo lo demás, porque sería algo extremadamente largo, ¿verdad? Pero simplemente lo que estamos haciendo aquí es mediante la función EA, que es para validar si un archivo existe. También esa función la vas a encontrar aquí adicional a todo lo demás. En caso de que el archivo exista, pues simplemente lo vamos a borrar, ¿verdad? Que recuerda que file name es nuestro archivo donde se van a descargar los datos. En caso de que exista, ¿okay? Lo borramos para que cuando se descarguen los datos, pues no me diga que ya existe y todo lo demás, ¿no? Entonces, ya una vez que se descarga o que tenemos el nombre listo, disponible, que ya mejor dicho, que ya lo borramos, el objeto que tiene la hoja de datos de Google Sheet, ¿verdad? Lo vamos a guardar en un archivo local en esta dirección, en este caso que es el file name, que es el que acabamos de crear y que acabamos de verificar si existe o no existe. ¿De acuerdo? Cerramos el objeto y en caso de que no haya ningún problema, pues le asignamos a nuestra función, porque esto lo dejamos como una función, acá puedes ver, de tipo booleano, le decimos que todo fue ok. ¿Ok? En caso de que haya algún problema, bueno, destruimos acá. En caso de que haya algún problema, avisamos de cuál es el error que aconteció y recuerda que pues no hay necesidad de asignarle el valor de falso porque originalmente la función su valor es falso. ¿Ok? Y nada más con el hecho de llamarla ya es falso, solamente si le asignamos el valor de verdadero, pues va a ser verdadero. Y en caso de que no ocurra error, pues se le va a asignar el valor de verdadero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Simplemente mandar llamar a esta función. ¿Okay? Mandar llamar a esta función
Y lo que va a hacer esta función, ojo, esta función no descarga los datos y me los pone en mi archivo de Excel, ¿okay? En mi hoja de datos de este archivo de trabajo. No, esta función únicamente descarga el archivo de Excel. Por lo tanto, lo único que tú necesitarías hacer en caso de que quieras descargar una hoja o siempre estar descargando archivos, pues es ejecutar esta función. Obviamente te va a descargar los datos que correspondan a este archivo, ¿verdad? A estos datos de acá de la URL de Google, y te lo va a poner con este nombre. ¿Ok? Hasta ahí, para eso sirven nada más estas configuraciones, o hasta ahí te serviría únicamente esa función. ¿Ok? Esto baja la información del archivo. Luego tenemos otro procedimiento que tengo por acá, que se llama actualizar base de datos. Este procedimiento ya específicamente es para este ejemplo en específico, ¿verdad? Que me va a traer los datos y me los va a depositar en esta hoja y va a hacer todo lo demás como explicaba hace unos minutos. Entonces, este procedimiento, ¿qué es lo que hace? Ok, declaro un objeto, una variable R de tipo objeto, que en realidad es un objeto record set, utilizando ADO. ¿Por qué lo estoy declarando del tipo objeto y no como del tipo addb.recordset? Para no tener que referenciar, o mejor dicho, para no tener que agregar la referencia, ¿verdad? La librería de ADO, por aquello de las versiones, que en algunas computadoras tienen una versión más nueva, otras tienen una versión más obsoleta. Entonces, para no entrar en conflicto de eso, simplemente declaramos del tipo objeto, ¿ok? Entonces, hoja datos web del tipo string y hoja datos local del tipo string. Esta es para la hoja de datos, ¿verdad? O el nombre de la hoja que tenemos en la web, en este caso lo que tenemos en la hoja sysconfig en B4, y la hoja de datos local, la que tenemos en B6, que es donde se van a depositar los datos. Se copian del archivo que descargamos, de la hoja datos del archivo que descargamos a la hoja datos de nuestro archivo de trabajo. Y digo hoja datos porque así se llaman en ambos archivos, pero pueden ser nombres distintos, ¿ok? Esa es la parte que tú tienes que cambiar en caso de que tus archivos tengan un nombre distinto o que tus hojas tengan nombre distinto, que lo más seguro es que sí. ¿Ok? Y mandamos llamar a la función que acabamos de explicar ahorita, que recuerda que que nos retorna un valor verdadero si todo si todo salió ok. Entonces, en caso de que esto sea ok o que sea verdadero, entonces vamos a continuar con lo siguiente. Vamos a hacer uso de la función mi reporte, que es una función que te estoy dejando adicional también aquí, la estoy incluyendo, ¿verdad? Es una función que utilizo en el curso gratis de Excel con ADO, VBA y Transact SQL, que lo puedes encontrar gratuito en nuestro canal de YouTube. Ahí explico cómo utilizar esta función, cuál es su uso, cuál es su beneficio y todo lo demás. Entonces, simplemente voy de manera rápido, ejecuto mi función, mi reporte, que me devuelve un objeto del tipo record set. Reviso si tiene registros. En caso de que tenga registros, ¿verdad? Me voy a ir a mi hoja datos local. Recuerda que va a ser mi hoja datos de este archivo, porque así es mi configuración. Entonces, como así se llama mi hoja, pues lo voy a mandar a esa hoja que se llama datos. Entonces, en caso de que sea verdadero, como dijimos aquí, me traigo mi objeto record set, reviso que tenga datos. En caso de que tenga registros, ¿verdad? Voy a ir a mi hoja datos local, que en este caso es la hoja datos de este archivo de trabajo, y voy a limpiar el contenido. Yo estoy poniendo aquí una referencia absoluta, ¿verdad? De A1 hasta F1001 para asegurarme de que estoy borrando toda la información, ¿ok? Después de ello, utilizando la función poner columnas, que también te la voy a dejar aquí, lo que estamos haciendo es, o lo que hace esta función, es que también partiendo del objeto record set, en este caso que es mi variable R, va a poner los encabezados, que no es otra cosa nada más que la primera fila de nuestra hoja de datos, ¿verdad? La va a poner ahí. ¿Por qué estoy incluyendo esta parte de acá? Porque eh, como el ejemplo puede ser que tu tabla tenga 3 columnas o tenga 20 o tenga 50, ¿verdad? Entonces, de esta manera me voy a asegurar siempre de que siempre va a tener toda la información, independientemente de que sea un archivo, como decía, con 10 columnas, 5 columnas o 3 columnas, siempre va a ponerte la información ahí correcta, ¿ok? Entonces, después de ello,
Las columnas las voy a poner obviamente en la hoja de datos local. Recuerda que esta es mi variable, ¿ok? Y le estoy diciendo que en la columna 1 y en la fila 1. Entonces va a partir de A1 siempre, va a poner los encabezados ahí. Después de ello va a copiar todos los datos que tenga el objeto record set, los va a copiar a partir de A2. Entonces ahí vamos a tener ya nuestra información completita, como la descargamos de nuestra hoja de datos de Google Sheets. Después de ello, perdón, después de ello, y como decía, esta parte que estoy incluyendo a partir de aquí es para este ejemplo en específico, ¿ok? Porque aquí lo que estoy haciendo es que me estoy llevando esta información a otra hoja, en este caso la hoja datos global, ¿verdad? En la cual yo quiero dar seguimiento a las personas que están haciendo, que están dejando sus datos en la encuesta, ¿ok? No es para todos los ejemplos, pero igual lo puedes implementar como decía, que a lo mejor tú quieres traerte una parte o te traes lo que tengas en la web y lo pones, lo vas haciendo un historial o un histórico y ahí tienes toda tu información y adicionas columnas o qué sé yo. Puede ser así, así lo puedes dejar. Importante, ¿verdad? Importante que todas las columnas y los nombres de las columnas que tengas en tu hoja que estás descargando de Google Sheets deben de existir, ¿ok? Deben de existir en la hoja, en este caso, datos global o como quiera que se llame la hoja que tú quieras utilizar, como el acumulado, como el histórico, como tú le quieras llamar. ¿Por qué deben de existir todas? Pues simple y sencillamente por el uso que le estoy dando a esta sentencia o a esta instrucción SQL, ¿verdad? Porque no estoy diciendo o agarrando ciertas columnas, le estoy diciendo, ¿ok? Declaro una variable J solamente para tener un resultado ahí, una variable SQL1, SQL2 del tipo string. A una le voy a poner, y solamente para concatenarlos y para separarlas, ¿verdad? Es para lo único que declaré dos, para que sea un poquito más, ah, más legible la parte que quiero explicar. Y le estoy diciendo aquí que voy a hacer una inserción de datos en mi hoja de datos global, ¿verdad? Que es de mi archivo de trabajo. Y le estoy diciendo que seleccione todas las columnas, ¿ok? Obviamente si va a seleccionar todas las columnas, pues tienen que existir esas columnas en la hoja datos global. Todas las columnas, ¿verdad? Y mira, y aquí está mal, esta parte de aquí no debería de ser así. Debería de ser datos global. Bueno, sí, sí, datos global porque realmente pues es para este ejemplo en específico. ¿Ok? Voy a insertar en la hoja datos global todos los registros ¿ok? Selecciona todos los registros de la hoja de datos local donde el correo electrónico no exista, ¿verdad? ¿En dónde? Pues en el resultado de seleccionar correo electrónico de datos global. Lo que va a hacer esta sentencia SQL es que va a hacer una consulta y me va a traer todos los correos electrónicos que existan en mi hoja datos global, ¿verdad? Y los que no existan en la hoja de datos, que es donde acabo de depositar los datos nuevos que acabo de descargar, solamente los que no existan en datos global los va a pasar, ¿verdad? A esa hoja datos global para ir acumulando, ahora sí que en el histórico, en el acumulado, ir poniendo la información. ¿Ok? Después de ello, simplemente ejecuto con una función SQLX, que también la vas a encontrar aquí, pues, que es para hacer consultas de actualización, de inserción y de borrado de datos, ¿verdad? Y solamente evalúo si el resultado de llamar a esta función es -4, me dice que quiere decir que no hay registros nuevos, ¿verdad? No hay registros nuevos, no se refiere a los que descargó de la web, sino de los que pasó de una hoja a la otra, ¿ok? De la hoja de datos a la hoja de datos global, o sea, a lo mejor no se descargó nada de información, por lo tanto, no hay registros nuevos. Base de datos actualizado en caso de que haya habido información, en caso de que no haya registros en la base de datos, o sea, lo que se descargó de la nube está vacío, nos va a dar el mensaje, y en caso de que no se pueda, pues nos va a decir también que no se puede descargar la información. Perfecto. Entonces, ahí tenemos ya el ejercicio. Entonces, si yo vengo por acá, vamos a ir ahora a hacer un ejemplo, ¿ok? Voy a ir a mi hoja datos, ¿ok? Aquí tengo 11 registros, o sea, considerando los encabezados, tengo a la fila número 12. ¿Ok? Si me voy a datos global, voy a ver que tengo exactamente la misma información. ¿Ok? Entonces, voy a ir a mi formulario de captura. Vemos que aquí tenemos la misma información hasta la fila 12. Voy a ir a mi formulario de captura y voy a crear una nueva entrada. Le voy a poner aquí,
Vamos a poner una dirección de correo. Vamos a contestar la encuesta, le vamos a decir que no. Y digo, y en este ejemplo en específico, o en este ejemplo particular que yo estoy poniendo, ¿verdad? Me puede servir para qué. Bueno, yo estoy lanzando una encuesta, le estoy preguntando que si las personas conocen o les gusta VBA. Si las personas dicen, o yo les pregunto, ¿sabes qué es VBA? No. ¿Te gustaría inscribirte a un curso gratis? Sí. ¿De qué país eres? No, pues, de tal país, ¿verdad? Pues obviamente aquí tú con estos datos podrías, de estos datos podrías partir para pues ya sea invitarlos a un curso, darles información adicional o qué sé yo, ¿no? Pero como digo, eso es solamente eso es un ejemplo específico para el uso de esta herramienta, ¿ok? Le voy a dar enviar, ¿ok? Ya se fue, ya la voy a tener por acá, ahorita va a caer, ahí cayó ya, ¿verdad? Ya la tengo ahí. Y lo que tengo que hacer ahora, pues vengo a mi hoja. Ojo que esta parte no está automatizada. Tú la puedes automatizar en el sentido de que puedes poner que que una macro se ejecute o la macro de descargar datos se ejecute cada cierto tiempo, cada minuto, cada 5 minutos, cada 10 minutos, cada hora, no sé. El tiempo que tú quieras, tú lo puedes poner y esta información se puede estar actualizando automáticamente. Ojo, que si haces un procedimiento para que esta información se descargue de manera automática, ¿verdad? Asegúrate nada más de quitar los mensajes emergentes, los MSG Box, quitarlos cuando diga que la información se actualizó, no se actualizó, qué sé yo, para que esto no impida, ¿verdad? Que el procedimiento corra, porque si voy a poner el ejemplo de que lo pones que corra cada 5 minutos, corrió a los siguientes 5 minutos, descargó información, te dejó un mensaje emergente. La siguiente vez, si no cierras ese mensaje emergente, a los siguientes 5 minutos nunca va a ocurrir nada porque el código se detiene. Cuando hay un mensaje emergente o un MSG Box activo, ¿verdad? El código se detiene. El código detiene su ejecución, ¿verdad? Y no va a continuar hasta que tú le des clic en OK. Entonces, de modo que si tú quieres que esta parte funcione, que se ejecute cierto código para que se esté descargando la información cada cierto tiempo, entonces haz esa parte, ¿verdad? Lo que puedes hacer adicional a esto, como lo tenemos por ahí en un ejemplo de cómo manipular información de una hoja de Google Sheet también, pero utilizando, si mal no recuerdo, Power Query. Es eso, hacer un log cada vez que se ejecute el procedimiento para que se compruebe si hay datos nuevos o no, los vas y los registras en una hoja y en una hoja, en una columna, ¿verdad? Puedes poner cuál fue el resultado. Si hubo datos, no hubo datos, no había datos nuevos, no se pudo descargar la información y de esa manera no vas a tener los mensajes emergentes que te van a permitir, ¿verdad? Que la función se esté ejecutando cada 5 minutos, como ponía el ejemplo, ¿verdad? Pero vas a poder ir al log y vas a poder revisar qué aconteció en cada una de las veces que se llamó esa función. Ya sea que tú le digas que se descargaron 5, que se descargaron 20, o sea, tú puedes hacer uso de la función y ahí puedes guardar en el log el registro, ¿verdad? De toda la interacción que tuviste con ese procedimiento. Entonces, vimos aquí que tenemos todo esto que te estoy dando es adicional, ¿ok? No es parte de esto, pero te estoy dando la idea de lo que puedes hacer con ello. Entonces, aquí tengo en la hoja 12, ¿verdad? Perdón, en la fila 12 tengo este registro, hasta la fila 12 acá también. Entonces, si vengo por acá y le doy descargar datos, mira, me dice permiso denegado, ¿ok? Vamos a ver, creo que tengo abierto el archivo. Ok, ¿qué fue lo que sucedió? Permiso denegado. Lo que pasa es que tenía abierto el archivo que se descarga de Google Sheets. Entonces, al estar abierto, recuerda que tenemos una instrucción que revisa si el archivo existe. Si existe, lo borra. Entonces, como el archivo estaba abierto, no lo puede borrar cuando está abierto. Por eso fue que marcó ese error. ¿Ok? Base de datos actualizada, de datos global actualizada, ¿verdad? Me puso acá hasta la 13 y aquí también tengo hasta la número 13. ¿Ok? Si yo intento, o si yo, mejor dicho, descargo otra vez los datos, pues me dice que no hay registros nuevos, ¿verdad? Porque pues no descargó automáticamente nada de información adicional. Entonces, ahí tienes el ejemplo, ¿verdad? Ok, otra parte, cosa rápido. Mira, voy a cambiar. Le voy a quitar la restricción, o mejor dicho, le voy a quitar el que esté compartido y lo voy a dejar como restringido para que únicamente, pues en este caso, el dueño del archivo lo pueda manipular, para que veas que al intentar descargar la información, me va a decir que,
ocurrió un error, que la base de datos externa no tiene el formato esperado. Y esto es porque obviamente no podemos interactuar con esta hoja, ¿verdad? Cuando no tiene los permisos suficientes para poder descargarlo de manera pública. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que en compartir o en share le pongamos, ¿verdad? Cualquiera con el link. Obviamente, pues esta parte son tus archivos privados. Si son privados, pues únicamente tú lo debes de tener. Los vas a compartir, obviamente, si es algo que puedas compartir con alguien más, que no vayas a tener problemas con tus datos. Esa parte pues queda a tu consideración y a tu criterio, ¿ok? Entonces, ya si yo vengo de nuevo por acá y le doy descargar, pues ya voy a descargar. Me dice, no hay registros nuevos, pues porque no he capturado nada más. Entonces, de esa manera, en mi caso en específico, es utilizando un formulario de Google Forms, ¿verdad? Una encuesta pública. Así las personas se pueden estar inscribiendo. Yo obviamente la puedo publicar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en donde sea. Las personas la van a estar viendo, se van a estar inscribiendo o van a estar capturando su información. Y pues yo cada cierto tiempo puedo ejecutar este procedimiento que se descargue, y si a eso le agregas de que tú lo puedes hacer automatizado, como decía, que se ejecute cada 5 minutos o cada media hora o cada hora cierta, cada cierta hora del día. Y adicional a ello, ¿verdad? Cuando tú descargas la información y la pasas de una hoja a la otra, por poner un ejemplo, ¿verdad? Esto va extra. Descargo la información, paso para acá los nuevos, ¿verdad? Como no los he contactado porque no tengo aquí el valor de 1, estoy poniendo el ejemplo de que los que tienen el 1 es que ya se contactaron, los que tienen el 0 es que no se han contactado. Igual puede ser sí y no, ¿verdad? Solamente es un ejemplo. Y una vez que se pasan la información de los datos nuevos, tú puedes correr un procedimiento que verifique todos aquellos que no han sido contactados, que obviamente en teoría deberían de ser los nuevos, ¿verdad? Y puedes enviar un correo electrónico de manera automatizada al mismo tiempo en cuanto se descarga la información y se copia esta hoja, los registros nuevos. En ese momento tú puedes de la misma manera mandar llamar un procedimiento que envíe correos electrónicos a cada una de las personas por separado, personalizado, con el correo electrónico, no sé, con el país o lo que tú quieras, ¿verdad? Y ofrecerle ya sea un regalo, información adicional, un producto, cualquiera que sea lo que estés haciendo, ¿verdad? O no sé, una factura, decirle, hey, tu factura está vencida, invitarlo a otra compra, no sé, cualquiera que sea el medio que tú estés manejando, tú puedes hacer uso de todo esto. Entonces, como decía, toda esta parte puede ser automatizada. O sea, si pones en práctica realmente el procedimiento y pones en práctica el ejemplo, le puedes sacar muchísimo provecho, como no tienes una idea, porque puede ser tan automatizado y tan independiente que ni siquiera necesitarías meter las manos para que esto funcione de manera automática y de manera sola. ¿Por qué? Porque tú lo puedes poner que se ejecute cada hora. Adicional a ello, una vez que se ejecuta, ¿verdad? En ese mismo momento que se copian los datos, si se copiaron datos o no si se copiaron datos, tú puedes verificar que esos datos que se copiaron, pues obviamente no van a estar contactados todavía. Entonces mandas un correo electrónico a cada una de esas personas que no perdón, que son nuevos, ¿verdad? Y ya tienes completa esa parte sin necesidad de venir y revisar si hay personas nuevas y enviarles un correo electrónico y todo lo demás, ¿verdad? Toda esa parte lo puede hacer automatizado. Obviamente requiere trabajo, requiere aterrizar bien la idea y requiere también, obviamente, pues entender, ¿verdad? De manera correcta el funcionamiento de esta herramienta y de estos procedimientos. Importante que me lo hacía saber un alumno hace unos minutos, antes de grabar este video. Me decía, mira, yo borré información de la hoja datos global y voy a hacer el ejemplo, voy a seleccionar estas celdas, ¿ok? Lo voy a borrar y voy a venir y le voy a dar descargar datos y me dice que no hay registros nuevos, cuando en realidad pues debería de haber dos registros que no existen, ¿verdad? La realidad es que al utilizar ADO, como decía, para este ejemplo en específico, al utilizar ADO para hacer la transferencia de datos de una tabla a otra tabla o de una hoja a otra hoja, la realidad es que para ADO esto no funciona así. Si yo borro información de la celda, los registros realmente existen ahí. Lo que yo tengo que hacer es borrar las filas completas, ¿verdad? Para que entonces ya no sean parte de la tabla. Ahora, si yo le doy descargar datos, me va ahora sí a actualizar la información. Entonces, ahí está la respuesta para la persona que preguntó y para que lo tomes en cuenta también. Entonces, importante, la hoja sysconfig.
importante los datos de nuestra URL, de nuestra hoja de Google Sheet. Importante que la hoja esté, como decía, compartida con cualquier persona que tenga el link. Y entonces, solamente bastará que le eches un ojo, ¿verdad? A las funciones que te dejo por acá. El módulo el PIDA Google Form en Excel, es el que tiene los dos procedimientos, ¿verdad? Que necesitamos. El que se llama, lo tengo por acá. Este primerito que dice acá PS Download Google Forms Response, ¿ok? Y el que dice Update Database, esos son los dos que necesitamos para hacer el procedimiento. Adicional a ellos, o sea, el procedimiento de esta herramienta, obviamente utiliza funciones que vienen acá en el otro módulo que se llama PIDA a consultas SQL. Aquí vienen dos funciones, bueno, tres funciones. Mi reporte, que es la que hace la consulta SQL utilizando ADO, poner columnas, que es para poner los encabezados de las columnas de esas consultas, ¿verdad? Ambas requieren obviamente un objeto record set. Mi reporte me retorna un objeto del tipo record set, por lo tanto, cuando yo la mande llamar, el resultado se lo voy a asignar a una variable, ¿verdad? Que es del tipo record set. Y también tengo la función SQL-exe, que lo que hace es hacer consultas de acción, ¿verdad? Que no es otra cosa nada más que actualizar, insertar datos. En el caso de borrar datos, no se pueden borrar datos en Excel utilizando ADO, ¿verdad? Pero puedes utilizar una columna auxiliar donde marques que si el registro está borrado, le puedes poner un 1, si no está borrado, le puedes poner un 0, ¿no? Esa parte sería para el caso de Excel. Pero esta función la utilizamos a la hora de hacer la inserción de datos, para este ejemplo en específico, de la hoja datos a la hoja datos global. Entonces, bueno, adicional a ello, hay otro módulo por acá en el que tienes también otra serie de funciones, la función EH, que te permite saber si una hoja existe, existe archivo para saber si un archivo existe, la función H, que no es otra cosa nada más que para una manera corta de hacer referencia a una hoja, la función W para hacer referencia a este libro de trabajo, la función pausa, bueno, es una función adicional que te la dejo para ahí, investigala, es interesante. El apppath es únicamente para conocer el directorio raíz de donde está el archivo de trabajo. El EA no es otra cosa nada más que existe archivo, es el mismo que está por acá. Como puedes verlo, es exactamente lo mismo. Bueno, y ahí tienes todo ese puñado de funciones que las puedes utilizar como siempre en tus proyectos de manera libre. Bueno, entonces no me queda otra nada más que darte las gracias. Ahí tienes esta demostración de cómo funciona, y recuerda que lo puedes utilizar en tus proyectos, solamente pues hay que adecuar la idea. Ok, una disculpa por las mascotas que andaban como locos, por el del agua, por el del gas, por el de las tortillas y por cada uno de los que estuvieron ahí haciendo su aparición a través de la grabación de este video explicativo. Te saludo de nuevo, cuento con gusto. Mi nombre es Juan y te veo en la próxima. Hasta pronto.